Hola, mi nombre es Jesús Manuel Ipiales y vengo a hablarles sobre una clasificación o las clasificaciones de empresas. Un tipo de introducción podría ser que existen una gran variedad de empresas y hacen como lo necesario para realizar diversas clasificaciones, ya sea, por ejemplo, criterios. Así se puede también realizar un estudio sencillo y se puede realizar diferentes cosas tipo ellas, o sea, investigar sobre ellas. Por ejemplo, la clasificación o la que mayor utilizan las empresas, por ejemplo, tienen un sector económico, tienen un origen de su capital, tienen, por ejemplo, su tamaño, o sea, cuál es su desplazamiento, confrontación de su capital, su pago de impuestos, el número de propietarios, la función social y la forma de explotación. Por ejemplo, por sectores económicos. eh, Extractivas dedicadas a explotar, por ejemplo, recursos naturales, por ejemplo, ya Ecopetrol, minas de oro, diferentes cosas. O sea, el mismo nombre lo puede decir o lo puede explicar. Ya sectores económicos, clínicas, salones de belleza, transportes, sectores económicos, por ejemplo, cadena de almacenes. Por sectores económicos también puede hacer la explotación del campo y sus recursos, hacienda, agroindustria, también podría ser por sectores económicos, también podría ser otro, y es cuál es, por ejemplo, eh, podría ser, por ejemplo, combustibles. Ya por su tamaño también puede haber, por ejemplo, el número de trabajadores y el volumen de ingresos que son, por ejemplo, puede ser limitados, o la cantidad de trabajadores que tienen la empresa, también su capital, sí, su número de trabajo y sus ingresos reducidos. El número de trabajadores no puede exceder más del 20%. También tiene que ver con el origen del capital, por ejemplo, proviene de un estado o de un gobierno, o por ejemplo podría ser diferentes, o sea, un ejemplo podría ser, por ejemplo, una alcaldía, por ejemplo, la alcaldía de Palmira, la alcaldía del Cerrito, o podría ser diferentes temas, ya sea también particulares, por ejemplo, sociedades comerciales, por ejemplo, podría ser Samsung, Apple, diferentes. Por origen de capital también pueden haber, por ejemplo, diferentes, por ejemplo, Ecopetrol, la explotación y su capital, por ejemplo, puede llegar a un mundo, puede globalizar, por ejemplo, Burger King, por ejemplo, McDonald's, diferentes, o sea, puede llegar a diferentes países del mundo y explotan su actividad. Ya aquí podríamos finalizar, por ejemplo, lo que es la clasificación de las empresas, porque mayormente los otros son pagos de impuestos, o sea, no es tan relevante. Aquí entramos en otro tema que, por ejemplo, son las habilidades y competencias de un administrador. Lo más importante, y yo tengo a entender que son las habilidades humanas. O sea, incluye, por ejemplo, tiene que tener una capacidad de comunicar, de motivar, de coordinar, de liderar y de resolver conflictos individuales o colectivos. O sea, esa es la mayor parte. También tiene que tener una buena interacción con las personas, ya un desarrollo y cooperación en equipo, diferentes cosas que tiene que tener un administrador, diferentes habilidades para poder desempeñarse bien en el tema de labor y la administración. Hay las habilidades conceptuales, o sea, facilitar el trabajo y las ideas y teorías y abstracciones, comprender las diversas funciones de una organización y complementarlas entre sí, o sea, complementar las ideas que tiene la empresa o la organización o lo que tú quieras y fomentar o ayudar a que estas ideas crezcan o se desarrollen mejor.